Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sobre todo, muchas gracias a todos por todos los correos que me habéis mandado y mensajes a raíz de lo que os conté en el último audio, en el 97. Muchas gracias a todos, de verdad. No me voy a extender. Es que no tengo palabras. Segundo tema, nuestro trabajo en el canal Historia. Canal Historia, estamos grabando efemérides diarias para que se vean en el canal, pero aparte de esa función comercial propia televisiva, como ya sabéis, se va a dar acceso a todo el personal docente de colegios, de institutos, de donde sea, a esas efemérides para ponerlas diariamente a los chavales en los centros. Entonces, repito, todos los que conozcáis a un profesor, a alguien que le interese esto, bueno, por favor, dale difusión y solamente hay que entrar en la página undiariohistoriadeespaña.es y ahí se puede dar de alta para tener acceso gratuito a los contenidos, de manera que puedan ver la efeméride de, creo que son 2-3 días de antelación, pueden ver la efeméride para prepararla y tener la vista para ponerle a las clases o donde estimen oportuno. Pero repito, todo el personal docente que conozcáis de cualquier ámbito, por favor, decirle que esto existe para que puedan utilizarlo como herramienta en las aulas. Lo seguiré repitiendo cada programa. Bueno, estuve el otro día, me invitó un oyente del podcast, Jesús Sainz, es vicepresidente de Puy du Fou. Puy du Fou es este gran espectáculo que hay en Toledo que habla de historia de España. Es un espectáculo que yo tenía, no mis reticencias, es que pues no me haya surgido el ir allí, por lo que sea, pues no había tenido la oportunidad de conocerlo. Y Jesús me escribió y me dijo que estaba interesado en que lo viera y tal, si no lo conocía. Pues allí me presenté hace unos días. Fue la primera salida que hice después de la operación, la primera vez que salí un poco así en plan serio. ¿Y qué os voy a contar? No es publicidad, es que es una auténtica maravilla. Es un espectáculo que está apto para todos los públicos. Es decir, luego, al final del audio, como ahora viene siendo costumbre, voy a entrevisté después de acabar el espectáculo, entrevisté a Jesús, que digo, es vicepresidente de Puy du Fou España, y le entrevisté una pequeña entrevista que os pongo al final del audio para que vale la pena. Estas entrevistas creo que valen la pena porque hablan de cosas de experiencias que voy teniendo con las personas y creo que hay que dejarlas plasmadas. Sobre todo compartir que para mí es un espectáculo increíble. Tenéis 1000 opciones lo comentaremos luego, pero tenéis 1000 opciones a través de la página web de entradas nocturnas, diurnas, con entradas de mayor calidad, menor calidad. Hay una serie de está todo muy facilitado para que vayáis al espectáculo. Y sobre todo pueden ir colegios. Lo contamos luego. Pero mi experiencia, y si no, no lo estoy aquí comentando, te digo que aquí, como sabéis, no hago publicidad absolutamente de nada, pero creo que esto vale la pena. Vale la pena porque es pura historia de España, está hecho con mucho cariño, con mucha intención ahí está. Solamente quería comentaros esto. Ya repito, ahora cuando acabe el audio, entrevista. Y poco más. Mail info@memoriasmontamor.com para contactar conmigo. Donativos si queréis colaborar con este trabajo en la página web, al final en la parte inferior del menú hay un apartado de donativos. Y poquito más, y que sigáis escuchando audios y que tengo la intención, como os decía en el último audio, tengo la intención de grabar con más frecuencia. No quiero dejar este trabajo, es algo que tengo muy claro después de mi última experiencia. Repito, creo que esto no puede decaer y así va a ser. Y hoy enseguida pues hemos tenido un audio muy seguido, como veis, con respecto a lo anterior. Y nada, que sigáis escuchando audios. El otro día me llegó un correo muy, muy emocionante sobre un audio que es el de Recuerdos del siglo XX. Se llama Recuerdos del siglo XX. Entrevistamos a una señora que tiene 90 y pico años sobre sus vivencias en la infancia en un pueblo. Es de los podcasts con menos descargas. Yo ya no sé qué pensar, pero bueno, es así. Pero os lo recomiendo, por favor. Vais a pasar un rato muy agradable con las experiencias de esta mujer. Creo que es historia viva, ¿no? Y os lo recomiendo. Estos tiempos que hace falta más naturalidad, valoran más la persona, no tanta inteligencia artificial. Por cierto, cada vez valoro la inteligencia artificial. De hecho, para mi vida normal ya la utilizo como vosotros, seguramente, ¿no? Pero para hacer los podcasts, para crear contenidos, no. O sea, no, porque no.
No creo que sea el método y aparte que no sé cuál es el final de esto, no lo sé. Pero tiene mala pinta en algunos aspectos, o se controla esto o yo lo veo mala pinta. Es decir, vamos a acabar subyugados por información y datos que no sabremos nunca discriminar si son reales o son ficticios. Yo creo que todos tenéis esta experiencia que tengo yo, ¿no? Y está sirviendo para mucho, obviamente. O sea, la inteligencia artificial para mí es un avance estratosférico, ¿no? Pero si se nos va de las manos, ojito, ojito, porque no lo veo, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Pero bueno, son a lo mejor visiones de una persona ya que está en edad muy adulta, aunque creo que no me equivoco. No sé por qué decía esto. Bueno, que escuchéis todos los podcasts, que escuchéis este de recuerdo del siglo XX y que, bueno, y que aquí estamos, que ya grabando el audio 98, hoy no entradía corta hoy, como veis, que la última fue un poco más larga. Y bueno, y vamos con el audio 98. Estamos en el verano del 2026, para contextualizar un poco si esto lo escuchas dentro de mucho tiempo y veas que es una época en que España está atravesando un momento histórico en que la corrupción se ha instalado en nuestra sociedad, en la corrupción política, moral, de todo tipo, en la que no voy a entrar a definir, creo que todos estéis al tanto. Decir que, bueno, que todos podemos tener un momento de debilidad, es decir, no somos perfectos, somos humanos y todos podemos tener un momento de debilidad y caer. Bueno, pues ya se ocupará la justicia de llevarnos a nuestro sitio, es decir, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ninguna sociedad ha estado libre de corrupción, pero lo inquietante es la sensación de que ya nos deja de escandalizar todo esto, que la indignación dura apenas unas horas antes de que sea arrasada esa indignación por la siguiente noticia de corrupción o de indecencia. Y sobre todo sin ninguna consecuencia. Todo esto es un poco deprimente, ¿no? Por lo menos yo estoy en ese estado de depresión, ¿no? Porque realmente estamos ante una indefensión absoluta, ¿no? No entiendo, yo no entiendo qué está pasando y que no ocurra nada, ¿no? Que no haya consecuencias. Nosotros sabemos de historia de España, vosotros y yo, mucho. Ya tenemos aquí un bagaje de historia de España y sabemos lo que ha costado atravesar ese siglo XIX, atravesar la guerra civil, la dictadura, y sabemos lo que ha costado llegar a este régimen de libertades. Y lo peor de todo es que esta situación irrespirable que estamos viviendo, porque es irrespirable, está haciendo que la gente pierda la confianza en la política y en los políticos. Y esto no puede ser. Se está sembrando la sospecha sobre las instituciones, se está dividiendo la sociedad. Y al final hace que muchas personas, muchos de vosotros, pensemos que ser honrado pues ya no merece la pena. Yo no lo pienso, pero creo que mucha gente lo puede llegar a interpretar así. Es decir, que no es solo una corrupción política, estamos también ante una corrupción moral sin precedentes. Y no lo merecemos. Era un poco, no sé, se me ha ocurrido comentaros este tema porque el audio de hoy va a colación de esto. Repito, hoy no pretendo hablar de actualidad ni profundizar en esto. Este no es el objetivo de este podcast. Bueno, porque ya existen otros espacios para ello, pero al hilo de lo que estamos viviendo hoy se me ha ocurrido este tema, un tema que ya hacía tiempo que lo tenía en mente, hace incluso años, porque la historia muchas veces nos ayuda a entender que algunos problemas no son nuevos, que el abuso del poder, de la tiranía o la utilización de instituciones en beneficio propio, bueno, pues han acompañado a la historia de España, bueno, a la historia de España y de las sociedades mundiales, ¿no? Desde hace siglos. Y por eso hoy he querido mirar, ya acabo la entradilla, y por eso hoy he querido mirar pues unos 400 años atrás, porque tal y como sucede hoy en España, pues hubo un tiempo en el que un hombre llegó a convertir las decisiones de Estado en un burdo interés personal. Así que hoy vamos a conocer la historia del Duque de Lerma. Este es el personaje que tratamos hoy. Conociendo al Duque de Lerma, podemos recordar que conocer nuestro pasado sigue siendo una de las mejores maneras de comprender el valor que tienen las instituciones fuertes, el valor que tienen unos gobernantes y unos políticos responsables, y sobre todo tenemos que recordar que una sociedad nunca puede dejar de exigir ejemplo a quienes nos gobiernan, a quienes tienen el poder. Es un poco lo que creo que es el mensaje del audio de hoy, ¿no? Pues que hablamos sobre la corrupción. Corrupción histórica, digamos, de hace 400 años. Pero es un tema muy interesante y que tiene muchos paralelismos aunque sea una corrupción de hace 4 siglos, pero tiene muchos paralelismos con lo que nos encontramos hoy en el pleno siglo XXI, por desgracia. Así que, familia, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por todo lo que me contáis, me decís y los ánimos que me dais constantemente. De verdad que no me voy a extender más en ello, pero gracias con mayúsculas.
Y nada, vamos allá. Audio 98, vamos a hablar del Duque de Lerma. Memorias de un tambor. Si quieres entender tu pasado, si te apetece revivir acontecimientos narrados con sencillez y pasión, si te gustaría conocer personajes que dieron vida a nuestra historia, estás en el lugar indicado. Formas parte de Memorias de un tambor. No vas a necesitar memorizar ni tomar apuntes. Simplemente escucha y deja volar tu imaginación. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Bueno, pues vamos a hablar hoy del Duque de Lerma. Y antes de hablar de este hombre, conviene entender un poco el momento, como siempre, a modo de esta introducción histórica. Se llamaba Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el Duque de Lerma. Este hombre no apareció de la nada, o sea, su ascenso fue posible porque España estaba entrando en una nueva etapa de su historia. A finales del siglo XVI, la monarquía española, la monarquía hispánica, mejor dicho, era el mayor poder del planeta, sin lugar a dudas. Ningún otro reino gobernaba en un territorio tan grande, tan inmenso. Pues fijaos, desde Flandes hasta América, hasta las selvas de América, pasando por Filipinas, pasando por los puertos de Italia, pues por todas las costas africanas del norte de África. Bueno, pues millones de personas obedecían y respetaban o se sentían parte de la monarquía hispánica, no obedecían al mismo rey. Era el imperio donde, como se decía, en aquella época nunca se ponía el sol. Sin embargo, aquel gigante que era España empezaba a mostrar grietas. Décadas de guerras casi sin fin, ¿no? Habían agotado las arcas de la monarquía. Había que defender Europa frente a los turcos. Había que sofocar la rebelión en los Países Bajos. Había que luchar contra Inglaterra. Hemos hablado de esto en cantidad de audios. Y había que mantener un ejército permanente que exigía unas grandes cantidades de dinero. América seguía enviando plata, pero buena parte de ella desaparecía pues, casi tan rápido como llegaba para pagar campañas militares, deudas, etc. A esta situación se unía un problema todavía más profundo. El sistema político había crecido hasta hacerse muy complejo. La monarquía española no era un estado moderno, sino era una suma de reinos, de instituciones, de leyes, de privilegios diferentes en diferentes regiones. Castilla, Aragón, Valencia, Cataluña, Milán, Portugal, Nápoles, Sicilia. En fin, todos esos territorios, incluidos los territorios americanos, tenían administraciones propias. Gobernar este enorme puzzle era muy complicado. Felipe II, el rey previo a la historia que vamos a contar ahora, había dedicado toda su vida a esa tarea. Es decir, revisaba personalmente informes, estudiaba documentos durante las horas que hiciera falta y tomaba decisiones en cualquier momento del día. Su forma de gobernar era meticulosa, era lenta también, pero era efectiva, es decir, lo controlaba todo. Era el auténtico centro del gobierno, Felipe II. Pero en 1598 Felipe II muere en el Escorial y con él termina esa forma de gobernar. Su heredero va a ser Felipe III, muy distinto. Nadie dudaba de que era una persona religiosa, con buenas intenciones. Era un hombre amable, un hombre de trato afable.
piadoso, como cuentan de él, pero carecía del interés y sobre todo de la disciplina que tuvo su padre, Felipe II. Felipe III prefería la caza, las fiestas, esa vida familiar tranquila, antes que pasar jornadas rodeado de papeles y de asesores para gobernar la monarquía. Y aquella diferencia iba a cambiar la historia de España. Por primera vez, el rey decidió delegar gran parte del gobierno en una sola persona. No era una figura nueva, porque ya otros reyes habían confiado antes en consejeros poderosos. Lo verdaderamente nuevo es la magnitud del poder que este hombre va a tener. O sea, nacía en este momento la figura de la que también hemos hablado alguna vez más, del valido. Es decir, una persona que gobernaba en nombre del rey sin dejar de ser, sobre el papel, un simple servidor de la corona, pero va a tener las riendas de la monarquía. ¿Y qué ocurre? Bueno, que cuando una sola persona controla el acceso al rey, esta persona decide quién tiene que ostentar un cargo, quién tiene que recibir un favor o quién tiene que quedar apartado del poder, pues las tentaciones son grandes. El favor real se iba a convertir en una mercancía. Los cargos podían venderse, las decisiones políticas podían beneficiar a unos pocos y la administración del Estado, pues al final se confundía con los intereses privados de quien dirigía esta administración. Y esto fue exactamente lo que ocurrió durante buena parte del reinado de Felipe III. Y en el centro de aquel sistema apareció un aristócrata inteligente, muy ambicioso y muy hábil para conquistar voluntades. Un hombre que entendió antes que nadie que el auténtico poder no era solo llevar una corona, sino controlar al que llevaba la corona, el duque de Lerma, del que ahora hablaremos. La corrupción no nació con la democracia, ni con los partidos políticos, ni con los grandes contratos públicos de nuestro tiempo. Allí donde ha existido poder, siempre ha existido alguien dispuesto a utilizarlo para enriquecerse. Y pocas figuras representan mejor esta unión entre poder y ambición y dinero que Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma y a la sazón valido del rey Felipe III. Hay que decir que durante casi 20 años el duque de Lerma fue el hombre más poderoso de la monarquía hispánica. No era un rey, pero gobernaba como si lo fuera, como antes comentábamos. Controlaba el acceso al monarca, decidía quién se podía acercar a él, qué cargos tenía que otorgar. Es decir, colocaba a familiares, amigos, os podéis imaginar. Quien deseaba obtener una ayuda, un favor, o una merced, como se decía entonces, pues sabía que antes de llegar al rey tenía que pasar primero por el duque de Lerma. Además, el ascenso del duque de Lerma coincidió con un momento muy importante. Como antes comentaba, España gobernaba territorios repartidos por todo el mundo. Felipe III había heredado en 1598 una de las monarquías más extensas del mundo, y lo curioso de todo esto es que con esa extensión territorial y esa potencia que en ese momento tenía la monarquía hispánica, buena parte de aquel inmenso poder va a quedar pronto en manos de este aristócrata que había sabido ganarse con mucha habilidad la confianza del rey desde que este era príncipe. Ahora hablaremos de ello. El duque de Lerma conocía las decisiones antes que nadie porque en muchos casos era quien las tomaba o quien las provocaba, quien las inducía. Alrededor de este válido surgieron hombres como Rodrigo Calderón, que ahora hablaremos de él, personajes que ascendieron desde posiciones muy modestas hasta alcanzar grandes riquezas gracias a estos favores, influencias y proximidad con el poder. Mientras tanto, la corte se llenó de rumores, acusaciones e incluso sátiras. Hay que decir que para muchos contemporáneos del rey Felipe III, el gobierno de este rey, la manera de mandar, se había convertido en una maquinaria destinada prácticamente a favorecer al duque de Lerma y a quienes lo rodeaban. Sin embargo, no nos quedemos solo con que es una historia de un político corrupto, es también la historia de esa forma de gobernar mediante los validos, es decir, un hombre que se situaba entre el rey y el resto de la monarquía, pero capaz de decidir quién recibía la atención del soberano y quién quedaba fuera del alcance del soberano, quién iba a ser condenado u olvidado por el rey. En este audio vamos a recorrer la vida del duque de Lerma, desde su nacimiento en Tordesillas hasta su ascenso junto a Felipe III. Es un poco lo que hoy vamos a hablar. Y en fin, está la historia de este hombre que llegó a poseer casi todo lo que se podía desear: títulos, tierras, palacios, poder, dinero, influencia, fama. Pero también es la historia de una monarquía, la monarquía hispánica, que permitió que la voluntad de un favorito, de un válido, se confundiera durante años con la voluntad del rey. Esto fue lo que estaba ocurriendo en España en aquella época, pleno siglo XVII. Así que vamos a hablar de la historia de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma.
Cuando Felipe III heredó la corona de 1598, recibió una monarquía inmensa, poderosa, pero muy difícil de gobernar. España, como antes decíamos, gobernaba territorios en todo el mundo, pero aquel poder tenía un precio. La administración era muy compleja. El gobierno era una tarea agotadora para una persona que no tenía mucha intención de trabajar, ¿no? Como era Felipe III. Su padre era todo lo contrario, como antes comentábamos, gobernaba desde su despacho, era un poder muy centralizado, pero su hijo era muy diferente. Felipe III no era un rey ignorante ni incapaz, pero sí un poco inclinado a rechazar esa rutina interminable de lo que es de la administración. Él prefería delegar, una vida mucho más fácil. Y esa decisión de Felipe III va a abrir la puerta a la figura del valido, como antes comentábamos, durante buena parte del siglo XVII. Para explicar la figura del valido hay que decir que no era un cargo oficial, es decir, no existía una ley que definiera las funciones de un valido, ni siquiera es un nombramiento equivalente a un primer ministro moderno, ¿no?, de la actualidad, ni mucho menos. Era algo mucho más etéreo, ¿no?, algo más digamos, era un poder que nacía de algo mucho más complicado y personal, que era la confianza del rey. Era el hombre que podía hablar con el rey en privado, aconsejarle, influir en sus decisiones, controlar a quién tenía acceso a su persona. Y esto era tener el poder realmente en la mano. Además, en una monarquía donde todo dependía, en el último término, de la voluntad del rey, acercarse al rey significaba obtener cargos, títulos, contratos, es decir, privilegios. Así que quien controlaba esa cercanía podía convertirse en el centro de toda la vida política de la monarquía. Así que quede claro que el valido no sustituye formalmente al rey, las decisiones seguían tomándose en nombre del monarca, pero en la práctica podía cribar o seleccionar la información que llegaba hasta el rey, recomendar personas, nombramientos, eliminar adversarios, favorecer a sus propios aliados, o de manera, ya digo, clientelar, por decirlo de alguna forma. Y lo que pasaba es que poco a poco el gobierno dejaba de girar o depender de las instituciones y empezaba a depender de una persona, de solo una persona. Y eso era lo peligroso. La confianza privada del rey podía convertirse en poder público, es decir, y ese poder público podía utilizarse para construir una red de intereses personales, como vamos a ver ahora. Es decir, Felipe III no inventó la figura del valido. Otros monarcas ya habían tenido consejeros poderosos. La diferencia es que durante su reinado el sistema alcanzó una dimensión muy diferente. El hombre de confianza del rey no sería solamente un consejero, se iba a convertir en el intermediario imprescindible entre la corona y el resto del Estado. Así que quien quisiera hablar con el rey tenía que pasar por el valido, quien aspirara a un cargo tendría que ganarse el favor del valido, quien buscara protección tendría que entrar en ser amigo del valido, y quien se enfrentara al valido pues podía quedar apartado para siempre de la corte. Así que aquí comienza a formarse un sistema basado en la proximidad, digamos, la amistad y la dependencia personal entre el rey y esta persona. Es un sistema nuevo donde la lealtad al valido podía ser más importante que la capacidad para gobernar. Los puestos se llenaban de familiares, de amigos, de servidores. Los favores se pagaban pues con obediencia, y la política empezaba a confundirse con una inmensa red de lo que hoy llamamos enchufismo, para decirlo de alguna forma, para que todos lo entendamos. Todo esto ocurría mientras el rey conservaba la autoridad absoluta sobre el papel. Felipe III seguía siendo el soberano, firmaba las decisiones, presidía todas las ceremonias y encarnaba, digamos, la grandeza de la monarquía. Pero el trabajo cotidiano de poder iba quedando en manos de este hombre, del valido. Ese hombre no era todavía el duque de Lerma cuando comenzó a acercarse al príncipe Felipe, ahora lo veremos. Este Francisco Gómez de Sandoval y Rojas era un noble de antigua familia que comprendió muy pronto que el futuro rey podía estar a su alcance y podía ser manipulable, ¿no? Así que supo acompañarlo, supo divertirlo y ganarse su confianza de jóvenes. Felipe II vio aquella relación, ya la vio venir con preocupación, sabía que su hijo era influenciable y comprendió que este Francisco Gómez de Sandoval podía llegar a dominarlo. Por eso intentó alejarlo de la corte, pero cuando el viejo rey murió, el obstáculo para Sandoval se eliminó. Felipe III subió al trono y este Sandoval regresó al lado como ahora veremos, al lado del nuevo rey. A partir de ese momento, la confianza personal se convirtió en poder político, y el poder político muy pronto se iba a transformar en riqueza, como veremos ahora.
Vamos a hablar un poco de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Diremos que nació en Tordesillas un 20 de mayo de 1553. No pertenecía a una familia cualquiera, para nada. Los Sandoval llevaban generaciones sirviendo a la corona y formaban parte de esa alta nobleza castellana cuya influencia se había ido consolidando junto a la dinastía de los Austrias. Desde muy joven comprendió que, en la corte, su apellido, le iba a abrir muchas puertas. Pero dejar esas puertas abiertas iba a depender de su inteligencia, de la paciencia y de la habilidad para moverse entre las intrigas de la corte, entre las intrigas del poder. Hay que decir que su familia estaba muy ligada a la historia de la monarquía. Fijaos qué interesante. De hecho, uno de los episodios más conocidos fue la custodia, como estuvieron vigilando la reina Juana I de Castilla, la mal llamada, pero conocida como Juana la Loca. Hay que decir que durante décadas la reina permaneció recluida en Tordesillas. Como todos ya sabéis, la recluye su padre, el rey Fernando el Católico, y su hijo Carlos I. No la quieren ver porque realmente era la que tenía que llevar las riendas de la monarquía, pero aludiendo a supuestas locuras, que tampoco está muy demostrado que sí o sí no, pero el caso es que se la quitan de en medio y la recluyen en Tordesillas. Pues se encargan de esta vigilancia de Juana I de Castilla, ya la familia Sandoval, con lo que ya empezamos un poquito a ver que primero eran muy cercanos a la nobleza, muy cercanos a los reyes ya, la familia Sandoval, y cómo aceptaron colaborar, participar o ser cómplices de esta custodia hasta cierto punto, no sabemos nunca si justa o injusta, de Juana I de Castilla. Para que centremos a la familia, fijaos la potencia de la familia de este hombre. Así que Francisco, el futuro duque de Lerma, recibió una educación propia de un aristócrata del siglo XVI. Pues ya os podéis imaginar, latín, manejo de armas, montar a caballo, administración de tierras, de bienes, en fin, protocolo, pues todo lo que podéis imaginar. Pero por encima de todo, desarrolló una cualidad que acabaría cambiando su destino. Era una persona que iba a saber embaucar muy bien a las personas. Sabía escuchar, agradar y adaptarse muy bien a la persona que tenía delante. No era un gran militar ni un político brillante, en lo que se conoce como tradicionalmente, pero tenía un gran talento que era ganarse la confianza de quienes podían aportarle algo. Ya vamos a ver un gran trepa, puede ser una manera de definirle a este Sandoval. Y su oportunidad llegó cuando entró al servicio del joven del joven príncipe entonces, Felipe, el que iba a ser Felipe III, y poco a poco se convirtió en uno de sus hombres de confianza. Pues compartía con él jornadas de caza, conversaciones personales, privadas, y una buena parte de la vida cotidiana, la compartía con él, eran buenos amigos. Y aquella cercanía fue creando una relación de dependencia que iría mucho más allá de la amistad. Como antes comentaba, mientras Felipe II en sus últimos años dedicaba sus días al gobierno del imperio, veía con preocupación la influencia de este joven noble, esta influencia que ejercía sobre su hijo, sobre el príncipe. Así que Felipe II, que conocía muy bien el funcionamiento de la corte y sabía que un príncipe demasiado unido a un favorito, como entonces se llamaban, podía terminar convirtiéndose en un rey absolutamente manipulado y dominado. Por esa razón tomó Felipe II una decisión que parecía definitiva. En 1595 vio el pelaje de este Francisco de Sandoval y le nombró virrey de Valencia. Es decir, le mandó lejos de la corte, y oficialmente era un importante ascenso, iba a gobernar uno de los principales territorios de la monarquía, lo que era un gran honor, es decir, lo hizo bien. Sin embargo, el objetivo de esta designación era apartarlo del príncipe antes de que heredara la corona. Felipe II había visto el peligro, pero llegó demasiado tarde, porque el 13 de septiembre de 1598 Felipe II fallecía en el Escorial. Y apenas unas horas después, Felipe III era proclamado rey de España. ¿Y sabéis cuál fue una de sus primeras decisiones? Pues llamar a su lado a su amigo, a Sandoval, el hombre el que más confiaba. Así que Francisco de Sandoval regresó inmediatamente a la corte. Lo que ocurrió después demuestra hasta qué punto aquella confianza era total. En muy poco tiempo fue nombrado el duque de Lerma y recibió el título de Grande de España, la más alta distinción de la nobleza castellana. Aquello no era únicamente un título honorífico, significaba ocupar el escalón más alto, más elevado de la aristocracia y además disfrutar de privilegios reservados a muy pocos. Por ejemplo, fijaos, Sandoval podía permanecer cubierto, es decir, sin quitarse el sombrero, ante el rey en determinadas ceremonias. Era un símbolo de una gran proximidad que existía entre ambos. Es decir, pero eso estaba muy bien, pero el verdadero privilegio no era ese, no era protocolario.
El auténtico poder era que Felipe III confiaba plenamente en él, tanto así que empezó a delegar en el duque de Lerma, buena parte de las decisiones de gobierno. Ministros, consejeros, embajadores y nobles, toda esta gente comprendieron y vieron enseguida que la forma más rápida de obtener el favor del rey era conseguir primero el del duque. Es decir, había que pasar antes por el duque antes de llegar al rey. Así que en cuestión de meses, Francisco de Sandoval, el duque de Lerma, dejó de ser simplemente un aristócrata con influencia y se convirtió en la puerta de entrada al poder de Felipe III. Nadie podía aspirar a un gran cargo, a un favor o una decisión importante sin pasar antes por él. Así que, familia, aquí había nacido el primer gran válido de la monarquía hispánica. Y con él iba a comenzar una etapa en la que, la voluntad de un solo hombre iba a llegar a confundirse en muchas ocasiones con la voluntad del propio rey. Bueno, pues como hemos visto, una vez consolidada esta confianza por Felipe III, el ascenso del duque de Lerma fue imparable. Incluso los embajadores extranjeros lo entendieron pronto, es decir, los grandes nobles ya lo habían entendido. Si querían influir en el rey, primero tenían que influir en el duque de Lerma. Y aquella situación era completamente nueva. Hasta entonces los consejos de gobierno habían desempeñado un papel fundamental en la administración de la monarquía. Por ejemplo, el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla, el Consejo de Hacienda o el Consejo de Indias elevaban sus consultas al rey, que estudiaba personalmente cada asunto y decidía. Felipe II era ese modelo, es decir, había dedicado incontables horas a ese trabajo. Pero con Felipe III, como hemos visto, en cambio, muchas de aquellas consultas llegaban primero al duque de Lerma, es decir, no llegaban ni al rey. El duque de Lerma decidía qué asuntos merecían la atención del rey y cuáles no, qué documentos podía leer el rey y cuáles no, qué personas podían ser recibidas y cuáles no, y cuáles podían esperar, para siempre. En la práctica, el duque de Lerma había levantado una gran pared, un gran muro entre el monarca y el resto del gobierno. ¿Qué ocurrió? Pues que no tardó de rodearse de hombres completamente fieles a su persona, lógicamente. ¿De quién se rodeó? Pues de familiares, de amigos, interesados que fueron ocupando puestos de enorme responsabilidad en los distintos consejos, los distintos virreinatos, obispados, administraciones de la corona, etc. No siempre eran los más preparados como podéis imaginar. Lo importante era que su poder dependiera directamente del favor del válido. Así que aquí nace una inmensa red de influencias y favores. Esta red de influencias, o llamémosle clientelismo, era una forma de hacer política basada en este intercambio de favores. El válido protegía a quienes le servían con lealtad, les conseguía cargos, honores o dinero o rentas, y ellos respondían apoyando todas sus decisiones, no le ponían problemas. El mérito de estas personas quedaba muchas veces, no siempre, pero muchas veces en segundo plano, frente a la fidelidad personal. Es decir, metía tontos inútiles, tontos leales, ¿no? Esto es un clásico de la historia de la humanidad, ¿no? A este fenómeno se unía otro igualmente importante, el nepotismo. Es decir, Lerma favoreció de forma sistemática a miembros de su propia familia. Esto es lo que se conoce como nepotismo, que también nos suena. Hermanos, hijos, sobrinos, parientes de todo tipo fueron acumulando títulos, rentas y responsabilidades a veces que no pueden llevar a cabo dentro de la administración. La corte de la monarquía hispánica empezó a identificar el poder del Estado con el poder de la casa Sandoval. Imaginaos ya hasta qué punto estábamos llegando. Y todo esto se completa con una práctica muy habitual de la época, la venta de oficios y la venta de cargos públicos. Convendría aclarar que en la España del siglo XVII, que estamos hoy hablando, muchos cargos de gobierno y oficios podían venderse legalmente porque la propia corona obtenía ingresos con este sistema. Es decir, no era raro ni tampoco era ilegal vender cargos mediante un pago a una persona concreta.
Lo que pasa es que esta persona concreta pues, podía ser perfectamente capaz y válida para llevar a cargo esa función. Sin embargo, el problema aparece cuando esa práctica dejaba de servir a los intereses de la hacienda real y pasaba a convertirse en un instrumento para enriquecer el círculo del válido o para premiar fidelidades personales a personas que no eran para nada, estaban preparadas para nada ni eran capaces para nada. Ahí es donde comienzan ya los abusos. Muchos de hombres de la época denunciaron que alrededor del duque de Lerma prosperaban quienes sabían comprar influencias, quien le ofrecía los mejores regalos o mantener unas buenas relaciones con él y su entorno. Así que poco a poco fue extendiéndose la sensación de que el acceso al poder ya no dependía únicamente de servir al rey, de ser fiel al rey, sino más bien de ser fiel y ser cercano al válido. A todo esto, la riqueza del duque crecía a una velocidad estratosférica. Fue acumulando señoríos, rentas, palacios, joyas y obras de arte hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de Europa. Mandó construir el gran Palacio Ducal de Lerma, que hoy lo podéis ver, en la actual provincia de Burgos. Seguro que muchos lo conocéis, es un edificio grandioso, tan grandioso que el propio rey Felipe III se alojó allí en muchas ocasiones. Así que aquella villa de Lerma se transformó prácticamente en una corte. Es lo que ocurrió entonces. Y era símbolo visible del inmenso poder de su propietario. Realmente era un rey en funciones, ¿no? El duque de Lerma. Esta presunción, esta ostentación, como queramos llamarlo, no pasaba desapercibida. Porque mientras buena parte de Castilla sufría consecuencias de muy malas cosechas, de epidemias, un aumento grande de los impuestos, bueno, pues el válido se dedicaba a levantar palacios, a patrocinar conventos, a avalar artistas y a organizar enormes celebraciones para recibir al rey. Esto era evidente, esta gran contradicción, ¿no?, de siempre. La fortuna del duque de Lerma parecía no tener límites, lo que naturalmente va a hacer que comiencen a surgirle enemigos. Muchos nobles contemplaban con indignación cómo un solo hombre monopolizaba el acceso al rey. Algunos consejeros se sentían ya desplazados, incluso dentro de la propia familia real aparecieron voces que denunciaban el enorme poder que estaba acumulando Lerma. Por ejemplo, la esposa de Felipe III, Margarita de Austria, era una de las principales adversarias de Lerma. Se estaba dando cuenta de que el gobierno estaba cayendo en manos de este duque y de su camarilla, todos más preocupados por el beneficio propio que por los intereses de la corona y del propio rey. Así que con el paso de los años, las críticas dejaron de ser simples rumores de palacio y empezaron a circular rumores, sátiras, ¿no?, entre la población, ¿no?, poemas, coplas, que acusaban abiertamente a este válido de utilizar al Estado para enriquecerse. La palabra corrupción, tal y como hoy la entendemos, apenas se empleaba entonces, pero los contemporáneos de esta época hablaban de codicia, de ambición desmedida, de venta de favores, de abuso de poder, y casi todas esas acusaciones tenían un mismo destinatario, que era el duque de Lerma. Sin embargo, sí hubo un episodio que terminó de convencer a buena parte del reino de que el gobierno se había convertido en un inmenso negocio privado y corrupto. Fue una decisión aparentemente administrativa, que fue trasladar la capital de España desde Madrid hasta Valladolid. Aquella operación, presentada como una medida política, acabaría convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de especulación de nuestra historia. Lo vamos a ver ahora. Y ahora vamos a hablar, en terminología actual, de lo que se recuerda como uno de los grandes pelotazos de corrupción o de enriquecimiento ilícito de la historia de España. Si hubiera que elegir un solo episodio para explicar por qué el nombre del duque de Lerma ha quedado unido para siempre a la corrupción, probablemente sería este el que vamos a hablar ahora. Y fue el traslado de la capital desde Madrid a Valladolid en 1601. Y su regreso apenas 5 años después. Imaginaos lo que es el hecho, ¿no? Esto constituye uno de los casos de especulación, como antes decía, más importantes y más conocidos de la historia de España.
Para entender lo que sucedió, hay que recordar qué significaba ser la capital a comienzos del siglo XVII. No existía como hoy una administración central tan aglutinada, pero allí donde estaba la capital residía el rey, se instalaban los principales consejos de gobierno, los altos funcionarios, la nobleza, los embajadores extranjeros, el comercio, todos los comerciantes, los artesanos y miles de personas de un nivel medio alto que vivían de la actividad de la corte. En otras palabras, la capital era el corazón político, económico y social de la monarquía. Así que cuando la corte llegaba a una ciudad, aumentaba la población, se disparaba la demanda de viviendas, los precios de las casas, los palacios, los terrenos subían de precio de forma enorme. Y cuando la corte se marchaba, pues ocurría exactamente lo contrario. Es decir, los edificios perdían valor, disminuían los negocios y muchas inversiones quedaban prácticamente en la ruina. El duque de Lerma, que era un auténtico monstruo, comprendió perfectamente este mecanismo. Lo vio clarísimo. Así que a finales del siglo XVI comenzó a adquirir numerosas propiedades en Valladolid. ¡Oh casualidad! Compró casas, solares, compró palacios, cuando todavía tenían un precio relativamente bajo. Al mismo tiempo, personas de su máxima confianza, entre ellas Rodrigo Calderón, del que ahora hablaremos, realizaron operaciones similares, evidentemente aconsejados por él. Oficialmente nadie sabía que la capital iba a cambiar de ciudad, pero ellos sí lo sabían. Esto es corrupción, de la que hoy podemos ver en el siglo XXI, no cambian los métodos. Así que en 1601 Felipe III anuncia el traslado de la corte a Valladolid. ¡Oh, sorpresa! La decisión, claro, sorprendió a buena parte del reino, pues se llevó muy en silencio, se ofrecieron diversas explicaciones oficiales para justificar aquel movimiento. Se llegó a decir que Madrid carecía de recursos suficientes para mantener a la corte. Otros decían que Valladolid ocupaba una posición más adecuada para el gobierno, que ofrecía mejores condiciones de abastecimiento por su ubicación geográfica. En fin, da igual. Ninguna de estas razones era convincente y de hecho la sospecha apareció casi inmediatamente. El resultado, pues evidentemente, como podéis imaginar, los inmuebles, los terrenos comprados por el duque de Lerma multiplicaron su valor en apenas semanas. La llegada del rey provocó una auténtica fiebre inmobiliaria en Valladolid. Los nobles, claro, necesitaban residencia, los funcionarios buscaban alojamiento, los embajadores extranjeros buscaban edificios acordes a su rango, así que lo que meses antes valía una cantidad modesta pasó a venderse por cifras muy grandes. El negocio había funcionado, pero aún quedaba la segunda parte. Ojo, ¿qué os pensáis que esto acabó aquí? Pues no, porque apenas 5 años después, solo 5 años, en 1606, Felipe III, pues imaginaos cómo y por qué, decidió que la corte regresaba otra vez a Madrid. Es auténticamente dantesco, ¿no? Oficialmente volvieron a escribirse razones administrativas y políticas, ahora al revés, imaginaos. Pues es que como esto lo vemos hoy día, pues no nos extraña, porque en aquella época era todo se movía bajo más impunidad, ¿no? Decían que Madrid era más central, dentro de Castilla, 5 años antes no, pero ahora sí, imaginaos, ¿no? Disponía de mejores infraestructuras, en fin, todo lo que era malo hace 5 años ahora es bueno. Así que se traslada la corte permanente de la monarquía otra vez a Madrid. ¿Qué ocurre? Pues que muchos propietarios de Valladolid que estaban ajenos a esta decisión, ni se le imaginaban, pues ven desplomarse el valor de los edificios y sus posesiones, mientras el entorno de Lerma y el propio Lerma había vuelto a adquirir inmuebles en Madrid antes de que se anunciara el regreso de la corte. La historia se repetía. ¿Qué ocurrió? Pues nada, la inversa. Madrid volvió a llenarse de nobles, de funcionarios y embajadores. Los precios se dispararon otra vez y quienes conocían la decisión con antelación volvieron a obtener esos enormes beneficios. Pues eso, el duque de Lerma y su gente de alrededor, su personal de confianza. No se sabe exactamente qué fortuna pudo obtener el Lerma o el duque de Lerma con estas operaciones. Tampoco existe una prueba estricta que demuestre que el traslado se decidió exclusivamente para favorecer los intereses económicos del duque. Pero vamos, blanco y en botella, ¿no? Pero si sabemos que el Valido y su círculo realizaron importantes inversiones inmobiliarias antes de que se hicieran ambos traslados, y fueron beneficiarios de aquellas decisiones, pues evidentemente es una cosa organizada, es una trama organizada, ¿no? Así que ya en aquella época, ya que esto fue un escándalo, pocos creyeron que esto era coincidencia, ¿no? Conociendo al personaje. Así que las críticas comenzaron a extenderse por toda la monarquía. Cronistas, diplomáticos extranjeros, numerosos miembros de la nobleza ya hablaban abiertamente de un gobierno que utilizaba las decisiones de Estado para favorecer los intereses particulares del duque de Lerma. Así que su imagen quedó profundamente dañada, lógicamente, ya se le vio el plumero. Para muchos españoles el traslado de la capital dejó de ser ya una cuestión política, sino ya que es una cuestión de mofa, ¿no? Y
ya, bueno, prácticamente, bueno, esto ¿qué está pasando aquí, no? Realmente era ya, bueno, motivo ya casi de burla, ¿no? Lo que estaba pasando, a pesar de lo triste que era la situación. Aquella operación de inmobiliaria realmente entre ambas ciudades no fue el único motivo de acusaciones de corrupción sobre el duque de Lerma, pero sí fue el episodio que mejor resume la forma de actuar del válido. Utilizar su posición privilegiada para obtener información antes que nadie y convertir esa ventaja en una fortuna personal. Pero claro, hasta el punto de cambiar la capitalidad de la corona, de la monarquía, esto ya, o sea, vamos, ya digo, un monstruo. Y mientras estas críticas aumentan y ya digo, empieza a correr ya los rumores de que esto es un auténtico fiasco, una auténtica corrupción, sigue creciendo a su lado este hombre que antes hablábamos. Sus negocios siguen subiendo y también el odio de buena parte de la corte hacia él. Su nombre era Rodrigo Calderón y bueno, le podemos considerar como otro pájaro. Vamos a hablar de él ahora mismo. Bueno, vamos a hablar de Rodrigo Calderón. Vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Luego seguimos hablando del duque de Lerma, pero vamos a ver qué pasó con esta mano derecha del duque de Lerma y resumimos su vida, su principio y su fin, y luego seguimos con la vida del duque de Lerma, que merece su apartado. Bueno, vamos a hablar de Rodrigo Calderón, mano derecha del válido. Evidentemente, todo hombre poderoso también necesita personas de confianza. Esto lo estamos viendo hoy mismo, ¿no? Y la corrupción, evidentemente, se extiende, ¿no?, hacia el que ejerce la corrupción y las personas de alrededor. Una persona sola es difícil que se enriquezca. Y si hubo alguien que simbolizó el ascenso y la caída del sistema creado por el duque de Lerma, ese fue Rodrigo Calderón. Es una historia muy curiosa. Rodrigo Calderón no pertenecía a la gran aristocracia ni por asomo. Procedía de una familia de rango medio de escasa relevancia y, como otros jóvenes de su época, llegó a la corte buscando una oportunidad. ¿Qué pasó? Que encontró esta oportunidad al entrar al servicio del duque de Lerma, siendo joven. Muy pronto le demostró una gran lealtad, tenía una gran capacidad para resolver asuntos complicados, para negociar y sobre todo ejecutaba las órdenes del duque de Lerma perfectamente. Así que el duque de Lerma dijo, bueno, pues este es mi hombre. Este es el hombre que necesito a mi lado para yo enriquecerme y de paso le daremos también su posibilidad de enriquecerse él mismo. Y esto es lo que va a pasar. Repito, patrones que se repiten hoy. Mientras el válido se mantenía cerca del rey, Rodrigo Calderón tenía que ocuparse de buena parte del trabajo cotidiano del duque de Lerma. Era quien hablaba con ministros, recibía peticiones, organizaba normalmente, se decía, la mano derecha del válido. Así que poco a poco se convirtió en la segunda persona más influyente de la corte. Hablamos, fijaos, Rodrigo Calderón tuvo un ascenso vertiginoso y era ya muy conocido en Palacio. Más que Palacio, en el Alcázar, en Torres de Madrid, no tenía ese Palacio, donde estaba construido el palacio que existe hoy. Rodrigo Calderón acumuló títulos, señoríos, rentas, acumuló honores a una velocidad que escandalizaba incluso a sus propias personas más cercanas. Es decir, en 1612 recibe el título de Marqués de Siete Iglesias y más tarde se ha nombrado Conde de la Oliva de Plasencia. Fue nombrado Comendador de la Orden de Santiago. Ojo al dato, ¿eh? Comendador de la Orden de Santiago, estamos hablando de cargos de un enorme rango. Todo para un hombre que apenas unos años antes era prácticamente un auténtico desconocido. Es decir, aquel ascenso era algo extraordinario. Pero la riqueza, como siempre, despierta envidias. Y el poder genera enemigos, pues como siempre. Muchos miembros de la corte comenzaron a verlo como un auténtico ejecutor de las maniobras del duque de Lerma. Era su brazo ejecutor. Si alguien perdía un cargo, se culpaba a Rodrigo Calderón. Si un noble no obtenía un favor que esperaba, pues culpaban a Calderón. Fijaos, ya el duque de Lerma ya está por encima de todo esto. Si circulaban rumores sobre sobornos, sobre venta de influencias, etc., bueno, pues el nombre de Calderón aparecía por todos los sitios. Con el paso del tiempo se convirtió en el personaje más odiado de la corte, porque además debía hacer muy bien su trabajo, de lealtad y de sumisión al duque de Lerma. Así que sobre él comenzaron a acumularse toda clase de acusaciones.
Algunas tenían fundamento y otras no. Otras nacían simplemente del resentimiento, ¿no?, de la propaganda de sus enemigos, ¿no? Así que se le responsabilizó del enriquecimiento ilícito que tenía, de abuso de poder, de tráfico de influencias e incluso de participar en varios asesinatos políticos. Hasta ahí se llegó. Que nunca llegó a demostrarse de forma concluyente que estuviera implicado, pero así fue. Fue acusado también de haber participado, fijaos, en el supuesto envenenamiento de la reina, de la mujer de Felipe III, Margarita de Austria, sobre la que no hay pruebas fehacientes, pero ya cuando te creas enemigos estás a tiro. Rodrigo Calderón representaba todo aquello que muchos españoles detestaban del gobierno de Felipe III. Era el hombre, era el símbolo, mejor dicho, de que había llegado al poder únicamente gracias al favor del valido. Era un gran funcionario, pero que acumulaba riqueza sin ningún tipo de límites. Además, todo mientras el reino y mientras el pueblo atravesaba dificultades económicas graves. Era un cortesano intocable, pero ningún cargo de poder es eterno. A medida que crecían críticas contra el duque de Lerma, también aumentaban las presiones sobre quienes formaban parte del círculo más cercano. Es decir, cuando la reina Margarita de Austria hizo una ofensiva para limitar la influencia del duque de Lerma, que esto llegó a ocurrir, incluso el propio hijo del valido, fijaos, el propio hijo de Lerma, el duque de Uceda, comenzó a conspirar contra su propio padre, contra el duque de Lerma. Y ahí es cuando Rodrigo Calderón queda completamente expuesto, porque queda digamos, a merced de los acontecimientos. Luego vamos a acabar con la historia de Rodrigo Calderón y luego seguimos con Lerma. Así que tras la muerte de Felipe III, en 1621, el nuevo gobierno decidió convertir a Rodrigo Calderón en el gran ejemplo de la corrupción del régimen anterior. Fue detenido, fue sometido a un largo proceso judicial y fue acusado de múltiples delitos. Es decir, una vez que pierde el poder, pues es más fácil de derruir, de destrozar, ¿no?, este personaje. Aunque algunas de las imputaciones que tuvo Rodrigo Calderón eran muy discutibles y otras nunca pudieron demostrarse con certeza, el resultado estaba prácticamente decidido desde el principio. Iba a ser el chivo expiatorio. Así que fijaos, el 21 de octubre de 1621 fue ejecutado públicamente en la Plaza Mayor de Madrid. Ojo lo que estamos hablando. Esto es lo que se llama una caída. Miles de personas acudieron a presenciar el ajusticiamiento de este hombre que tenía tantos enemigos y que había creado tantas animadversiones. Uno de los personajes más poderosos de España hacía muy poco tiempo iba a ser ajusticiado en la Plaza Mayor de Madrid. Fijaos que los cronistas de la época cuentan que afrontó la muerte con una tranquilidad que impresionó a todo el mundo, ¿no? Y entonces aquella actitud que tuvo ante la muerte dio origen a una expresión que hoy todavía sigue utilizándose cuando alguien mantiene la calma en circunstancias de riesgo, ¿no?, extremas. Y es que se decía, tener más orgullo que don Rodrigo en la horca. Pues este era el personaje, el famoso Rodrigo Calderón. Así que con su ejecución terminaba la carrera del hombre que había sido la mano derecha del duque de Lerma, pero sobre todo servía para enviar un mensaje político muy claro. El tiempo de los grandes favoritos, de los válidos de Felipe III, había terminado. Así que, este es el final de Rodrigo Calderón. Ahora volvemos retomamos al duque de Lerma enseguida, que era el principal responsable de aquel sistema que aún conseguiría, como veremos, el duque de Lerma se va a enfrentar a un destino semejante, ¿no?, si no hacer algo, ¿no? Así que vamos a acabar hablando de qué ocurrió con el duque de Lerma en su etapa final de vida. No podemos seguir hablando del duque de Lerma, ya una vez acabado el tema de Rodrigo. No podemos hablar o terminar la vida o la historia del duque de Lerma sin hablar de un capítulo muy importante que le tocó muy de cerca. Y esta es la expulsión de los moriscos, donde también se le machacan acciones corruptas o de interés personal. Fijaos, mientras el duque de Lerma consolidaba su inmenso poder en la corte, como ya estamos hablando durante el audio, la monarquía hispánica tomó una de las decisiones más trascendentales y controvertidas de todo el siglo XVII, la expulsión de los moriscos.
¿Hasta qué punto tuvo que ver Lerma en esta expulsión? Probablemente tuvo que ver, pero a lo mejor no tanto como podemos imaginar. El caso es que entre 1609 y 1614, alrededor de 250.000 y 300.000 personas fueron obligadas a abandonar España. Eran los descendientes de los antiguos musulmanes que, tras la conquista de Granada y las conversiones forzosas del siglo XVI, que ya hemos hablado de ello algunas veces, bueno, esta gente había sido bautizada como cristiana, pero sí, eran cristianos, pero sin embargo una parte importante de la sociedad seguía sospechando que muchos continuaban practicando en secreto el Islam, mantenían vínculos con el norte de África o podían convertirse en un peligro en caso de una invasión extranjera. Hablamos que entonces el Imperio Otomano era potente, España tenía riesgo de ser invadida desde fuera. Y ojo que esto hemos hablado una vez también de ello, en esta época. Es un momento complicado de la historia de España. O sea que esta desconfianza hacia los moriscos no era nueva. Desde tiempos de Carlos I de España y sobre todo durante el reinado de Felipe II, la cuestión morisca había preocupado mucho a la corona. Hubo una gran rebelión en las Alpujarras, que había dejado una gran huella. Miles de moriscos del antiguo reino de Granada se levantaron contra la autoridad real y la revuelta se sofocó tras una gran campaña militar dirigida por Juan de Austria, una dura campaña militar. A partir de entonces muchos gobernantes consideraban que el problema seguía sin resolverse. Así que cuando Felipe III llegó al trono, el debate tomó otra vez fuerza. Existían argumentos religiosos. La monarquía católica se veía a sí misma como la gran defensora del catolicismo en Europa y muchos miembros de la Iglesia sostenían que no era aceptable mantener dentro del Reino de España una población cuya conversión era falsa, en teoría, ¿no? Existían también razones estratégicas. España seguía enfrentándose, como antes decía, al Imperio Otomano, a los corsarios berberiscos del norte de África, que también hablamos de ellos en algún audio. Así que algunos consejeros temían que en caso de una guerra o desembarco enemigo, parte de la población, como antes hablábamos, de los moriscos, pudiera colaborar con los invasores. Finalmente, y aquí es donde entra un poco el duque de Lerma, existían motivos económicos y sociales. En algunos territorios, especialmente en el Reino de Valencia, los moriscos eran una parte muy importante de la población campesina. Pero su expulsión iba a beneficiar a algunos propietarios que podían hacerse con esas tierras, pero perjudicaría gravemente a otros que perderían esa mano de obra. Ahí estaban las opiniones muy divididas. ¿Qué papel desempeñó el duque de Lerma en todo esto? La mayoría de los historiadores coinciden en que apoyó de manera decidida la expulsión de los moriscos. Para unos actuó convencido de que reforzaba la seguridad y la unidad religiosa, bien, pero para otros muchos la decisión de Lerma podía también responder a un cálculo político y de enriquecimiento personal. En aquellos años las críticas contra su gobierno aumentaban constantemente y la expulsión en ese momento permitía presentar a Felipe III como un rey profundamente católico y decidido a defender la fe. Era un bote de humo, ¿no? Para empezar a aplacar críticas. Se trataba de desviar la atención de los escándalos que rodeaban a su valido con esta medida de expulsión de los moriscos. Además, la confiscación de bienes de los moriscos y tantas propiedades abrió nuevas oportunidades económicas para la corona y sobre todo para determinados sectores privilegiados. Aunque el balance financiero de la operación no fue ni mucho menos tan beneficiosa como se pensaba, lo suyo es que pudo haber beneficios económicos y el duque de Lerma está detrás de ellos. No hay una certeza absoluta, pero hay muchas pistas que hablan de esto. Lo cierto es que la expulsión tuvo un enorme costo humano. Miles de familias fueron obligadas a abandonar la tierra en la que habían nacido, perdieron hogares, cultivos y prácticamente todas sus pertenencias. Tuvieron que embarcar hacia África, pues imaginaos, unos viajes cargados de sufrimiento, de enfermedades. Muchos murieron durante el viaje o en los primeros años del exilio. Pero España también pagaría un precio alto. En regiones como Valencia, en Aragón o Murcia, desapareció esa parte esencial de la mano de obra agrícola, numerosos pueblos quedaron prácticamente despoblados, miles de hectáreas dejaron de cultivarse y tardó mucho en llegar la recuperación económica. Esta decisión fue muy compleja, muy discutida históricamente. Lo que sí parece indiscutible es que reforzó el prestigio político del duque de Lerma. Durante un tiempo el valido consiguió presentarse como el gran valedor de la monarquía católica. Y ya digo, además de esto, aparte de ser una cortina de humo, pues también evidentemente pudo ayudar al duque de Lerma a adquirir nuevas riquezas. Ya digo, es un hecho sin comprobar, pero tiene todas las trazas. En este ambiente, ya en Palacio, comienzan a organizarse todos aquellos que estaban decididos a acabar con este hombre tan poderoso. Es decir, ya esto había llegado a unos límites absolutamente insoportables. Iban a comenzar las traiciones y conspiraciones contra el duque de Lerma. El duque de Lerma ya había amasado, como antes decíamos, una fortuna inmensa, había colocado a sus familiares los principales cargos del Estado y parecía controlar todos los resortes del gobierno.
Y esta oposición que hablábamos ahora, comenzó a fraguarse. Una de sus principales adversarias fue, como antes decíamos, la reina Margarita de Austria, la esposa de Felipe III. Profundamente religiosa, una mujer muy inteligente, veía con preocupación el enorme poder que había alcanzado el valido. Consideraba que la corona estaba siendo utilizada para favorecer a un reducido grupo de nobles y de familiares y que el rey se encontraba aislado, hipnotizado, ¿no? Bajo la influencia del duque de Lerma. Poco a poco fue reuniendo a su alrededor a un grupo de consejeros. Hablamos de Margarita de Austria, de consejeros, de eclesiásticos, de aristócratas, todos descontentos con la situación. Aquel grupo pretendía recuperar el protagonismo del monarca y reducir la influencia del valido. No eran dos modelos políticos enfrentados, ni mucho menos, sino la lucha por controlar el poder. Los embajadores extranjeros no estaban callados, es decir, enviaban informes a sus respectivas cortes describiendo el inmenso patrimonio del duque de Lerma y el creciente descontento que provocaba. Como antes decía, en las calles de España circulaban coplas satíricas sobre el personaje y comentarios cada vez más duros contra el valido y su entorno. Muchos españoles llegaron a identificar el gobierno de Felipe III con el enriquecimiento de un pequeño grupo de privilegiados, y esto no era bueno, sobre todo en una situación económica bastante complicada. Repito, las arcas de la monarquía seguían soportando una enorme presión financiera, malas cosechas, epidemias, presión fiscal, guerras, préstamos. Y mientras todo eso ocurría, el lujo que rodeaba al duque de Lerma resultaba cada vez más difícil de justificar. Sus palacios, sus fiestas, su colección artística, lo que antes hablábamos, ¿no? Pues el golpe al duque le va a llegar no precisamente desde fuera, sino desde su propia familia. Su propio hijo, Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Uceda, llevaba ya años esperando ocupar el lugar de su padre. Pues otro clásico, ¿no? Un joven ambicioso y convencido de que el poder de su padre comenzaba a debilitarse, empezó a aliarse con los enemigos de su padre. Muchos nobles entendieron que el futuro ya no pasaba por el padre, sino por el hijo, y la traición estaba en marcha. Uceda consiguió atraerse a importantes personajes de la corte, entre ellos a Baltasar de Zúñiga, uno de los políticos más brillantes del momento, que más tarde tendría una gran influencia sobre el futuro rey Felipe IV. Pero bueno, esto es otro tema. Poco a poco fueron convenciendo al rey de que era necesario perder a Lerma para salvar el prestigio de la corona. Así que el propio Felipe III empezó a percibir que el ambiente había cambiado y empezó a ver con malos ojos al duque de Lerma. Las acusaciones de corrupción eran constantes, las investigaciones sobre algunos colaboradores del valido avanzaban y la presión política aumentaba cada día más. Así que Lerma comprendió que por primera vez en casi 20 años su posición corría un verdadero peligro. Conocía perfectamente el destino que le podía esperar a un hombre que perdía el favor del rey. De hecho, fijaros como el caso de Rodrigo Calderón demostró hasta dónde podían llegar a caer esos grandes personajes que de repente se desploman, ¿no? O sea, pueden acabar ejecutados. Así que Lerma empieza a ver el peligro y va a buscar una salida. Buscaba una salida que lo situara por encima de sus enemigos y dificultara cualquier intento de procesarlo. Otro clásico. ¿Y dónde lo va a encontrar? Pues donde nadie lo podía imaginar. En la iglesia. Va a introducirse en la iglesia. Aquel movimiento iba a cambiar por completo el desenlace de su historia. Pues sí, familia, el duque de Lerma, que era un crack, como estoy diciendo, un auténtico monstruo, por llamarlo de una manera jocosa, el calificativo podía ser otro, encontró una solución sorprendente. Se iba a convertir en cardenal. Ojo, en cardenal. Hoy nos puede resultar difícil de entender que un hombre dedicado durante toda su vida a la política, en la corte, de repente se convierta en uno de los cargos más importantes de la Iglesia. Pero en la Europa del siglo XVII no era algo raro. Como siempre digo, hay que ponerse las gafas de la época, porque es que si no, no entendemos nada. Nos tenemos que despojar, ¿no?, de nuestras creencias y nuestras visiones de hoy.
Muchos cardenales procedían de la alta nobleza y desempeñaban funciones diplomáticas y políticas tanto más importantes que las religiosas. Esto era un clásico. El duque de Lerma ya había iniciado discretamente las gestiones con el Papa de Roma, tenía una gran influencia, como podéis imaginar, en la Santa Sede, y consiguió que el Papa Pablo V lo nombrara cardenal en marzo de 1618, y aquella decisión cambió por completo la situación. Como príncipe de la Iglesia, que era entonces, el duque obtenía importantes privilegios jurídicos. No significaba una inmunidad absoluta, pero sí hacía mucho más complicado que pudiera ser juzgado o condenado por tribunales ordinarios. En la práctica, el nuevo cargo de cardenal actuaba como un poderoso escudo frente a sus enemigos políticos. Ya sus contemporáneos comprendieron perfectamente lo que estaba pasando. De repente aparece de cardenal y dice, bueno, ya está, este ya se nos ha escapado, ¿no? Obviamente nadie vio aquel nombramiento como una vocación religiosa tardía, ni mucho menos, sino una maniobra magnífica, ¿no?, para escapar de la justicia. Las críticas fueron inmediatas. Por supuesto, el pueblo enseguida se dio cuenta de aquello y por las calles comenzó a circular una copla que muy pronto sería muy famosa y que ha llegado hasta nuestros días, y decía así: para no ser ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Repito, un clásico y todo trasladable a nuestros tiempos actuales, ¿no? Todos estos comportamientos, ¿no?, de protección, son estrategas realmente. Estos corruptos, estos son estrategas, no son tontos. Bueno, algunos sí. Pero realmente el que lleva el organizador, ¿no?, a la mente pensante, suele ser una persona inteligente y sin escrúpulos, pero inteligente. Así que estos versos, repito, para no ser ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado, que es bastante gracioso, reflejaban el sentir de gran parte de la población. Conviene hacer una precisión. El duque de Lerma nunca fue condenado por ningún tribunal por los grandes casos de corrupción que se le atribuyen, nunca. Digamos, la copla no es que dijeron que se le iban a ahorcar, ni mucho menos. Es una expresión popular que dada la enorme impopularidad que había alcanzado el duque de Lerma. Es decir, que no fue juzgado para ahorcarle, no, simplemente digamos que la coplilla esta salió del gracejo popular. De todas formas, pese a la protección que le ofrecía su estatus de cardenal, su influencia política desapareció rápidamente. Su hijo, el duque de Uceda, ocupó el lugar que durante casi 2 décadas había pertenecido a su padre, pero paradójicamente quien había traicionado a su padre apenas disfrutaría del poder durante unos años, porque murió Felipe III y también cayó en desgracia el duque de Uceda, el hijo del duque de Lerma, y fue apartado por el nuevo gobierno de Felipe IV. Era el final de toda una generación política, ¿no?, tanto de padre como de hijo. El hijo fue desterrado y el padre acabó de cardenal. Bueno, con este cambio de rey, muchos de los hombres beneficiados por Lerma fueron desplazados de la corte, lógicamente. El nuevo monarca Felipe IV se quería rodear de personas muy diferentes y muy pronto depositó la confianza en otro gran valido, ojo, en el conde duque de Olivares, que hemos hablado de él también en algunos audios. Otro personaje que marcaría una nueva etapa de la historia de España. Importante, el conde duque de Olivares, ya digo, otro gran valido, pero de manera diferente a Lerma. Mientras ya el anciano cardenal Lerma, observaba desde su despacho de cardenal cómo todo lo que había levantado durante 20 años pues se iba cayendo pieza a pieza. Y gracias que acabó donde acabó, porque a pesar de toda esta caída había salvado la vida. El nuevo rey Felipe IV tenía apenas 16 años, pero llegaba decidido a marcar distancias con el reinado de su padre. Como había ocurrido una generación antes, también depositó gran parte de la dirección del gobierno en un hombre de confianza que antes decíamos, Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, y la historia parecía repetirse. Se iba a repetir, un nuevo rey, un nuevo valido, pero el conde duque de Olivares sabía que para consolidar su posición debía romper con las formas y con las artimañas del régimen anterior. Tenía que transmitir una idea de confianza en el rey y en él mismo, tener más austeridad y preocuparse más por los intereses de la corona que por enriquecer a su ámbito, a la gente de su ámbito, ¿no? Digamos que el conde duque de Olivares aprendió de lo que pasó a Lerma. Continuaron las investigaciones sobre los colaboradores del duque de Lerma, como antes decía. Rodrigo Calderón ya había pagado con su vida. El duque de Uceda fue desterrado, que también comentábamos antes, y esa red del duque de Lerma desapareció con la nueva corte. El nuevo cardenal, Sandoval, no fue no fue ejecutado, tuvo suerte, pero eso no significó que escapara completamente a las consecuencias de su caída, porque Felipe IV, el nuevo rey, ordenó revisar su patrimonio y recuperar para la corona muchas de las riquezas que el antiguo valido había acumulado durante sus años de poder. No perdió toda su fortuna,
pero sí vio reducidos considerablemente sus ingresos y, por supuesto, desapareció de la influencia política absolutamente. Incluso me atrevería a decir que de la religiosa, es decir, bueno, se le dejó apartado a todos los niveles. Conservó hasta sus últimos días su dignidad como cardenal y seguía perteneciendo a la alta nobleza, y murió en Valladolid el 17 de mayo de 1625, a los 71 años. Curiosamente, en Valladolid, donde, moriría, me imagino, en alguna de sus haciendas, ¿no? Murió y no provocó prácticamente ningún tipo de reacción. El hombre que había dominado la política española durante buena parte del reinado de Felipe III murió en silencio, desapareció en silencio, mientras otra generación ocupaba el escenario. Sin embargo, digamos que su legado no desaparece con él, porque el valido, la figura del valido, continuó funcionando durante buena parte del siglo XVII. Digo que el conde duque de Olivares ejercería esta función, incluso con mayor poder que Lerma, pero de una manera un poco más, más legal, más moralmente más lícita. Pero el problema sigue existiendo, es decir, como un hombre seguía acumulando una enorme capacidad de decisión, protegido por la confianza absoluta de un rey. Pero si algo sobrevivió por encima de todo a Lerma fue su fama. Para muchos representó como nadie la corrupción, el nepotismo y la utilización de poder público para beneficio privado, aunque su figura es bastante controvertida. Así que 4 siglos después su nombre sigue apareciendo siempre que se habla de los grandes escándalos de la historia de España, y todavía hoy es uno de los personajes más controvertidos de nuestro pasado. Bueno, pues aquí terminamos un poco ya del audio. Vamos ahora con el epílogo, vamos con las últimas reflexiones y terminamos el capítulo de hoy. Bueno, pues llegamos al epílogo. Antes de irnos con la entrevista a Jesús Sainz, que os comentaba al principio del audio, el vicepresidente de Puy du Fou, de Toledo, hablamos del epílogo de este personaje que siempre se le ha considerado como uno de los mayores corruptos de la historia de España. Si utilizáramos los criterios actuales legales de hoy, muchas de las prácticas de la corte del siglo XVII serán consideradas claramente incompatibles con el Estado moderno. El nepotismo, meter a familiares, el tráfico de influencias, la utilización de información privilegiada, el aprovechamiento del poder para favorecer intereses particulares, todo eso forma hoy de los delitos contra la administración pública. Sin embargo, en tiempos de Felipe III, la frontera entre el patrimonio del Estado y los intereses personales de la alta nobleza era mucho más difusa. Para este audio hay que ponerse las gafas del siglo XVII para comprender lo que aquí ocurría. Eso no significa que todo estuviera permitido. Ojo, al final el duque de Lerma cayó. Su mano derecha cayó. Ya entonces existía una clara conciencia de que un gobernante debía actuar pensando en el bien común. Los propios contemporáneos de Lerma denunciaron repetidamente sus abusos. Diplomáticos extranjeros y cronistas difundieron siempre una imagen muy negativa del valido. Hubo sátiras, hubo panfletos que circularon por todas las ciudades de España criticando la inmoralidad, ¿no?, de este personaje. Aunque lo que hacía no fueran acciones que fueran delictivas según las leyes de la época, pero que no sea delito no quiere decir que sea inmoral, ¿no? También convendría distinguir entre los hechos demostrados o documentados y las leyendas que siempre se forman alrededor de estos personajes. Hoy hemos intentado dar luz de la manera más objetiva posible, porque hay muchos otros aspectos sobre el Lerma que han salido por ahí, pero yo considero que son un poco ya chismes, ¿no? El tema de las capitalidades entre Valladolid y Madrid creo que ya habla muy a las claras de quién fue este personaje. Está acreditado que el duque de Lerma acumuló una fortuna enorme que favorecía a familiares, a colaboradores, que construyó una inmensa red clientelar, que obtuvo enormes beneficios gracias a su posición junto al rey. También sabemos que el traslado de la corte de Madrid a Valladolid benefició económicamente a su entorno, por supuesto a él, y por supuesto que la maniobra de hacerse cardenal, del nombramiento como cardenal, le proporcionó prácticamente salvarle la vida o que su caída fuera amortiguada.
Como antes decía, hay muchos episodios que pertenecen más al terreno, ojo, de la leyenda, de la tradición, del chisme, ¿no? Hay una historia muy conocida del duque de Lerma que dicen que, bueno, que cuando trasladó a su esposa, cuando falleció, el traslado de una capital a otra, no recuerdo dónde era, para no sacar el cuerpo que estaba ya en putrefacción o historia, llenó su ataúd de ladrillos para pues para que aquella ceremonia, seguir siendo protagonista de la ceremonia de enterramiento de su esposa, pero en el ataúd iban ladrillos. Eso se habla del duque de Lerma, que envenenó a determinadas personas. Anécdotas transmitidas durante siglos que forman parte del imaginario popular, pero que, como siempre digo, estos temas orales hay que darle su importancia. Es decir, cuando nos llegan estas cosas es porque el personaje algo tenía. Por eso digo que la tradición oral la veo muy importante cuando no hay otro tipo de información que nos llegue. Lo que no se puede discutir es la categoría del sistema político o el modelo político que representó. Esa forma de gobernar basada en la concentración de poder, el válido, esa debilidad de un rey, ¿no? que es lo que demuestra este sistema, y todos los favores que se intercambian a través de este personaje del válido, ¿no? Que para nada ha sido positivo nunca. Es decir, que el interés privado del válido se va a mezclar siempre peligrosamente con las decisiones de Estado. La moraleja de este audio es que no es ya las riquezas que acumula un personaje de estos, ¿no? Sino que demuestra hasta dónde puede llegar un gobernante cuando desaparecen los controles sobre el poder. Es un poco la moraleja del audio de hoy. No es que roben o no roben, porque roba siempre ha robado gente. El problema es cuando desaparecen los controles efectivos sobre el poder. En fin, como veis, la historia cambia de protagonistas, pero muy rara vez cambia de origen, de naturaleza, de esencia. Son nombres distintos, son instituciones que evolucionan, leyes que se transforman, pero la tentación de utilizar el poder para beneficio propio ha acompañado a todas las épocas y a casi todas las sociedades. Y por eso, hoy hemos recordado la figura del duque de Lerma. No para juzgar el siglo XVII con los ojos del siglo XXI, sino para comprender que la corrupción no es un fenómeno moderno. Es una constante en la condición humana. Cambian los escenarios, cambian las formas, cambian los protagonistas, pero lo que permanece es la necesidad de establecer límites, límites al poder y exigir responsabilidades a quienes lo ejercen. Siempre. Esto es lo que tenemos que aprender hoy. Así que 400 años después de su muerte, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma, sigue ocupando un lugar destacado en la historia de España. Corrupto, aprovechado, bien, pero nadie discute que fue uno de los hombres más influyentes de su tiempo. Y también uno de los más polémicos, por supuesto. Y este ha sido el audio de hoy y ahora, como antes os decía, os dejo con la entrevista a Jesús Sainz. Muy interesante, siempre se aprende algo y sobre todo digo que os puedo animar a hacer esta visita a este parque que está en Toledo, que exclusivamente habla de historia de España, por eso está aquí hoy. Ya digo, sin ningún afán de publicidad ni nada, simplemente compartir una experiencia que he tenido que creo que os va a gustar. Entonces me veo obligado a hacerlo y con toda la buena intención. Familia, este ha sido un episodio más de Memoria de un Tambor. Gracias como siempre, hoy más que nunca, por vuestros correos, vuestros mensajes de ánimo, vuestra ayuda, vuestra cercanía, que os voy a contar. En fin, que este trabajo vale la pena. Familia, como te decía, nos vemos muy pronto. Memorias de un tambor. Bueno, amigos, acabo de ver el espectáculo de los espectáculos. Acabamos de ver el espectáculo de Puy de Fou Toledo, Puy de Fou España, estarían dicho, Jesús. Ahora hablamos con Jesús. Sí. Emocionado, realmente, porque es un resumen de la historia de España perfecto, redondo, que toca el corazón, está hecho con la cabeza,
Y bueno, y es que estoy absolutamente anonadado, porque es que hace un minuto que hemos salido de la grada y el mejor momento para grabar con Jesús es este. Simplemente Jesús nos va a explicar ahora mismo qué es Puy du Fou España. Él es el vicepresidente de Puy du Fou España y bueno, y mejor que él, nadie hará hablarnos un poquito sobre el tema, pero quiero que os explique qué es este proyecto, desde cuándo está funcionando y sobre todo animaos a que visitéis estas instalaciones porque realmente son historias, son culturas, son humanidad, son, en fin, ánimo. Estoy, digo que estoy con los pelos de punta después de ver el espectáculo y es el mejor momento para grabar. Jesús, cuéntanos qué es esto de Puy du Fou y bueno, cómo se inició y cuál es tu valor en todo este proyecto. Puy du Fou, España, empezó hace 10 años esta aventura. Es una aventura con Puy du Fou, con el grupo francés, donde el parque existe desde 1977. Bueno, el parque empezó con el espectáculo nocturno y 10 años después el parque sobre la historia de Francia, obviamente con espectáculos de día como los que tenemos aquí de ese estilo, ¿no? En 2016 el grupo francés, que el parque en Francia ya era reconocido internacionalmente, había recibido muchos premios en la IAPA, que es la Asociación de Parques en Orlando, en Las Vegas, y decidieron hacer un parque fuera de Francia. ¿Sí? Estudiaron toda Europa con una serie de parámetros y había 3 localizaciones que cumplían mejor esos parámetros, que eran la Toscana, Salzburgo y Madrid. Y fue ahí cuando me contactaron. Yo tengo un pasado de grandes eventos y de parques. Empecé la Expo de Sevilla el año 82 compitiendo con Chicago en el Biogán International de Expositions. La Expo se celebró en Sevilla y no en Chicago. Después volví, hice el Parque Isla Mágica en Sevilla, en los restos de la Expo. Más tarde, a principios de los años 2000, me llamaron para ver si podía ayudar a reestructurar el Parque Warner, que después de 2 años de operación pues estaba prácticamente al borde de la suspensión de pagos, gestionado por los americanos, por Warner y Six Flags. Y entonces ocurrió que en el 2016 recibo un mensaje por LinkedIn de un francés diciendo que quiere hablar conmigo para hacer un parque en Madrid. ¿Sí? Y yo dije, pues me parece que no está bien orientado. En Madrid ya tenemos el Parque Warner, el Parque Atracciones, incluso en España, PortAventura, Terra Mítica, Isla Mágica. Y insiste, me manda otro mensaje que viene a Madrid, que me quiere ver. Entonces, yo no conocía Puy du Fou, pues sinceramente cuando dejé el Parque Warner en el 2007, Puy du Fou no estaba en el radar de los mapas de los parques europeos, sino que fue después cuando empezó a crecer y cuando empezó a tomar prestigio internacional. Entré en la web, me quedé sorprendido ver que era un parque sobre la historia de Francia y vi algunos de los vídeos de los trailers, de los espectáculos, y ya me quedé anonadado. Y obviamente recibí... Esto lo quiero para nosotros. Bueno, esto voy a probar. Entonces me reuní y efectivamente me explicaron que estaba estudiando Madrid como posible localización, junto con la Toscana o Salzburgo, y entonces decidí hacer todo lo posible para que decidieran quedarse en Madrid. Que yo el primer día vi que no era Madrid, sino Toledo. Sí. Y aunque al principio se lo dije, tardaron 3 o 4 meses hasta que en Madrid no hay territorio, y el territorio que hay en la zona norte-oeste está protegido el Parque del Guadarrama, el Parque del Manzanares, incluso al sur el Parque del Sureste. Es decir, Madrid es una comunidad pequeña y el territorio está muy protegido, y en cambio yo sabía que en Toledo sí era posible hacerlo, y además Toledo es la ciudad que, en mi opinión, mejor representa las distintas etapas de la historia de España, ¿no? Claro. Entonces me fui a ver el parque francés. Me fui acompañado de mi amigo y compañero Carlos Penosa de Monteros, que entonces era alto comisionado de la marca España, porque yo pensaba que esto era un proyecto país, y fuimos los dos y efectivamente, bueno, conocimos allí a Philippe de Villiers y a su hijo Nicolás de Villiers, que ya era el presidente del grupo. Philippe de Villiers, fundador en 1977, con 26 o 27 años de todo esto en Francia. Y quedamos impresionados por los espectáculos, por, en fin, cómo funcionaba aquello y cómo el público reaccionaba emocionado, porque claro, al final lo que se produce es emoción, no son sensaciones. ¿Y entonces qué ocurre? O sea, los franceses os proponen traer esto a España y vosotros lo traéis con vuestras propias ideas, con vuestro propio... ¿Cómo es el desarrollo? Primero hay que dar varios pasos, sobre todo uno que fue fundamental, para convencerles de que había que hacerlo aquí en Toledo. Y
lo primero que había que hacer es también convencer a la administración de la Junta de Castilla-La Mancha. Entonces me costó algo, pero al final convencí a Emiliano García Paje, el presidente, que fuera a abrir el Parque Francés. ¿Sí? Y a las pocas horas de llegar allí me dijo: Jesús, esto hay que hacerlo en Toledo. Cuando Philippe de Villiers y Nicolás de Villiers escuchan al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha decir esto, se olvidaron ya de Salzburgo y la Toscana. Claro. Y ya nos concentramos en Madrid. Entonces, en Toledo. Bueno, al final después hubo que buscar los terrenos, comprar los terrenos, nada fácil, buscar algún socio, tampoco nada fácil, porque los parques temáticos no tienen buena prensa, porque ha habido muchos fracasos en algunos parques temáticos, pero al final Antonio Huertas, presidente de Mapfre, lo vio y tenemos a Mapfre de accionista de referencia aquí español. Lo mismo con los bancos, y al final fue la Caixa la que entró, y tenemos a la Caixa como banco financiador, banco agente con un grupo de sindicatos. Y después ya viene la parte, diremos, de producción de los espectáculos. Entonces, obviamente, en esto los franceses son los que tienen el know-how, porque lo han hecho en Francia, y de alguna manera pues lo han hecho aquí también en Toledo. Lo único que tenemos que contar la historia de España bien contada, entonces sin errores históricos. Y ahí vamos, porque aquí vale, ya tenéis el parque aquí en Toledo, tenéis los accionistas, tenéis la inversión, tenéis... me imagino que los franceses tienen gran parte... la mayoría, el 51%. La mayoría es 51%. Y luego otro capital español. Y aquí llega lo más importante, el contenido que aquí vemos. O sea, cuando alguien viene a Puy de Fou, España, o ¿cómo llamáis? ¿Puy de Fou España o Puy de Fou Toledo? ¿Cuál es la sociedad se llama Puy de Fou España, pero el parque es en Toledo. Sí. Es el parque de Puy de Fou en Toledo. Sí. Y entonces, ¿cómo decidís dar este contenido? Porque yo estoy encantado, o sea, estoy encantado del día que he pasado aquí. Y este contenido que yo he visto hoy, que es una auténtica pasada, para cualquier ciudadano español, para cualquier niño, para cualquier abuelo, para cualquier padre, para cualquier maestro, para cualquier persona que quiera divulgar historia, como yo lo hago, tú lo haces, porque tú has hecho este parque, realmente es cosa tuya. ¿Cómo organizáis el contenido? Porque realmente es lo que yo quiero saber. O sea, ¿qué te lleva a llevar esta maravilla que hemos visto hoy aquí durante el día? Bueno, empezamos con El Sueño Toledo, el espectáculo que acabamos de ver, el espectáculo nocturno, que es la historia de España desde Recaredo hasta nuestros días, hasta la transición. ¿Por qué desde Recaredo? Pues porque cuando Recaredo en el Concilio de Toledo acusa del arrianismo, y es cuando se produce la fusión de los hispanos-romanos con los godos, sí. Y se convierten en España con los visigodos, en el reino visigodo, que para nosotros quizá marca el comienzo de España. Sí, bueno, yo tengo un audio que se llama Visigodos nace España, algo así. O sea, que pues estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, hay que decir que Jesús, no sé si lo he dicho al principio, en la presentación, es oyente del podcast Me Pregunto Amor, y por eso está aquí. Es amigo, me ha contactado conmigo y bueno, yo encantado. Y imagínate, me llama el vicepresidente de Puy de Fou, España, me llama, yo encantado. Y aquí estamos grabando y estamos viendo. Bueno, Jesús, vamos a decir a la gente que nos escucha por qué tienen que venir aquí, por qué tienen que venir con sus hijos, por qué tienen que venir con su familia, porque esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Aparte es una empresa, obviamente, pero esto tiene una segunda intención, que es divulgar y dar a conocer nuestra historia. Di a cualquiera que nos escucha por qué tiene que venir a Toledo a ver esta barbaridad que acabo de ver yo hoy. Bueno, vamos a ver. Aparte del espectáculo nocturno, que como digo, en 70 minutos vemos 15 siglos de la historia de España. Increíble. 70 minutos. Pero increíble, o sea, me he quedado extasiado. En un escenario de 5 hectáreas, con 200 actores que repiten 10 papeles cada uno, es como 2.000 personajes, con unos efectos especiales increíbles, ¿no? Increíbles. Bueno, otra cosa, perdón, antes de que comentes, que vamos a ver, el primer consejo que yo doy, antes de que se nos olvide, por favor, no veáis ningún vídeo, nada, o sea, venid vírgenes al espectáculo, porque las sorpresas los que uno ve aquí es algo grandioso. Entonces, verlo antes es perderse ese momento emocionante bueno, digo, sorpresivo. Bueno, quiero decir que aparte del Sueño Toledo, que lo inauguramos el 19, el 21 inauguramos el Parque de Día con espectáculos de media hora. ¿Habla del 21? De 2021. Que lo inauguraste en el 21. Sí, vale, en el 2019 el Sueño Toledo, el 2021 el Parque de Día, que el Parque de Día lo que tiene son espectáculos de media hora sobre hitos
o personajes de la historia de España. Empezamos el 2021 con uno sobre Lope de Vega, otro sobre el Cid, otro sobre Colón y otro de aves rapaces, en la época, digamos, árabe de España, ¿no? Cada 2 años añadimos un espectáculo nuevo. En el 2023 añadió El misterio de Sorbaces, sobre los visigodos, la conversión de Recaredo, y en el 2025 el tambor de la libertad, sobre la invasión napoleónica. Es decir, perdón que te corte para que la gente lo entienda. O sea, durante el día, durante la mañana, durante la tarde, uno visita diferentes espectáculos que hablan sobre guerra e independencia, sobre el mundo árabe, sobre Colón, sobre Lope de Vega, sobre el Cid. Es decir, una serie de espectáculos que son impresionantes, y luego llega el gran espectáculo que es la noche. Exactamente. Vale, entonces, o sea, uno pasa aquel día completo disfrutando de la historia de España de una manera bárbara. Vale, entonces, lo que hay que destacar, yo destacaría primero que los espectáculos son para todos los públicos. Es decir, que aquí lo que yo aconsejo siempre es que vengan las familias, es decir, abuelos, padres y nietos. Porque todos, los niños de los 3 o 4 años, que no entienden nada de historia de España, obviamente, pero son los espectáculos tan visuales, tan impresionantes, los efectos especiales y el ritmo que tienen, que los niños pues no pestañean, ¿no? Después los que están en edad escolar les viene muy bien para aprender también historia de España, que todavía pues desconocen, y los mayores porque la conocemos mejor, pero revivirla otra vez y la emoción que produce ver cómo se narra nuestra historia, pues es algo que es irrepetible, ¿no? Entonces, primer consejo, son espectáculos para todos los públicos. Para todos los públicos también debo decir que hay un grupo importante que nos visitan todos los años, que son los escolares. Es decir, hay centros educativos de toda España que ya consideran que venir un día aquí aprenden los niños en un día. Muy importante esto. Ojo a los docentes, que esto es muy importante. O sea, aquí se puede hacer una excursión a Puy de Fou con los chavales y tiene algún tipo de descuento. Sí, la entrada es el 50% del coste de la entrada normal. Después aquí hay alguna particularidad también que conviene destacar. Dejamos traer comida, es decir, no obligamos a todo el que viene a pasar por nuestros restaurantes, que por supuesto están también y mucha gente los utiliza, y debo decir que en los parques temáticos normalmente la comida y la bebida no tiene mucho prestigio. Aquí tenemos un estándar de calidad muy apreciados y unos niveles de precio aceptables también. Pero si alguien quiere venir con su bocadillo, con su tartera, puede venir. Aquí no tratamos de sacar hasta el último céntimo del visitante, no cobramos por el parking tampoco, por ejemplo, con lo cual, pues una familia con 2 hijos puede venir por unos precios bastante aceptables, ¿no? Eso es importante también destacarlo. No somos historiadores, es decir, esto que quede claro. No contamos la historia académica. La historia académica, la razón. No, nosotros mezclamos la razón con la emoción. Sí, bueno, es que yo lo que he sacado hoy en claro, es decir, que he sacado emociones, sobre todo emociones, o sea, información también. Hay algunos espectáculos que tienen más información histórica, otros, pero es que es igual, o sea, es que no vamos a adelantar nada. Por favor, tenéis que venir a ver esto. Sí, pero el que no lo haya visto, por favor, que venga a verlo y que arrastre a todo el que pueda, porque, bueno, es mi manera de verlo, y a mí me gusta la historia y me gusta divulgarla, y hoy ha sido un día espectacular. Y yo decía que mezclamos la historia académica con los mitos, las leyendas, claro, las tradiciones. Claro. De alguna manera venimos a sustituir esa figura de la transmisión oral del abuelo a la lumbre de chimenea contando a los nietos las historias del lugar, de su tierra, ¿no? Entonces lo que hacemos es transmitir esa cultura popular, que al final es lo que supone la identidad que tenemos como país, como nación milenaria, ¿no? Sí. Yo he visto en todos los espectáculos, o sea, cero complejos, cero todo, o sea, se cuenta la historia tal y como fue en la guerra de independencia. Hoy ahora mismo el espectáculo que hemos visto último, cómo se trata temas como la guerra civil, por ejemplo, de qué manera tan bonita, tan dulce, tan seria, es que no sé cómo definirlo, es que acabo de verlo y me he quedado alucinado. Entonces, no sé, todos los procesos históricos, y al final la gente aplaudiendo en pie, o sea, gente que más que se ve que en los espectáculos, por ejemplo, ¿cuál ha sido el que hemos visto y que la gente ha aplaudido mucho? El de la guerra de independencia, ¿no? Cuando ya salen las banderas españolas, hay un punto emocional que toca a todo el mundo, que es sorprendente. Cuando inauguramos el parque en el año 2021, Philippe de Villiers, el fundador, en las palabras que dijo particularmente para mí una frase que se me quedó siempre, es: el éxito de este parque no se medirá
por el cash flow que genere o por los beneficios que distribuya, sino por el volumen de las lágrimas que derramen sus visitantes. Del volumen de las lágrimas, ¿no? El volumen de las lágrimas. Y yo he visto a más de una persona sacar el pañuelo. Sí, claro. Yo ahora cuando estaba acabando el espectáculo, no voy a decir que me emocionó, pero entonces se me ha saltado las lágrimas. O sea, es que cuando he visto el final, el colofón, digo, joder, esto es bestial. Es bestial. Y es que además hay mucha gente que estaba como colapsada. O sea, no sé, yo no vamos a contar más, Jesús. No, yo solamente decir también que además los espectáculos, somos el parque más premiado en la historia de los parques en el mundo en sus primeros años de operación. Nos han dado como el Oscar de los espectáculos por la IAPA, que es la Asociación de Parques que está en Orlando. El primero nos lo dieron un año por el último cantar, el Cid, el segundo por el Sueño de Toledo, el tercero por A Pluma y Espada de Lope de Vega. Hace 2 años en Las Vegas nos dieron un premio por una escena del Sueño de Toledo, la escena de los años 20. Por una escena de 3 o 4 minutos, que hay que verlo. Nos dieron un premio en Las Vegas. No me extraña, es que hay que verlo. Ahora, el espectáculo de Lope de Vega, que puede parecer, se llama A Pluma y Espada. Y dice, va Lope de Vega, ¿qué me pudo ofrecer Lope de Vega? Hay que ver eso, hay que ver esa barbaridad sobre Lope de Vega. Qué puesta en escena. Es que, bueno, lo tengo tan reciente, no vamos a contar nada más. Pero el que quiera que venga a verlo, que no vean nada por adelantado, por favor. No seáis cenutrios y no veáis nada por adelantado. Que no os cuenten nada. Sí. Venid con el cerebro limpio para ver este espectáculo y poco más. Y, bueno, sobre todo agradecerte, Jesús. Me has dado una jornada entera. Hemos ido, claro, imaginaos el guía del Parque Puy de Fou con el vicepresidente, o sea, vamos, con el alma española de esta empresa y sobre todo que a él le gusta la historia de España. Me da cuenta que él tiene propósitos como el mío, de divulgar, de dar a conocer, de compartir sus inquietudes por todo, por saber y por nuestro pasado. Y ha sido un día espectacular que hemos pasado. Bueno, mi mujer nos ha acompañado y en los 3 ha sido un día increíble, inolvidable. Y volveré seguramente, y sobre todo, por favor, a toda la gente que nos escucha, traer aquí a los chavales porque les va a gustar, y yo creo que es una obligación que tenemos teniendo esta herramienta. Esto es una herramienta como otra cualquiera, y yo creo que hay que aprovechar. Es una herramienta para despertar el interés por conocer mejor nuestra historia. Muy bien. Jesús, un abrazo fuerte, encantado de conocerte. Creo que seguiremos en este barco luego que estamos subidos. Más hemos comentado muchas cosas durante el día, que tenemos unas cosas en común y personas en común y cosas y tal. Y yo creo que es obligado que te ayude, no hace falta que te ayude, pero obviamente creo que tenemos que volcarnos en dar a conocer esta herramienta. Sobre todo es una herramienta que tenemos para... Tú sabes que nuestro mejor instrumento de marketing es el público, el visitante. El 98% recomienda la visita, claro. Pero más aún, el 80% dice que la va a repetir. Eso no se da en ningún parque del mundo. Vale, ¿Por qué? Porque emocionamos. Es que sí, claro. Uno sale emocionado, sale emocionado de aquí. Además no te lo esperas. Jesús, encantado de conocerte, gracias por darnos a conocer esto, y sobre todo, gracias por ser oyente de Memoria de un Tambor. Por supuesto, yo por eso, desde hace años tenía la idea, tengo que contactar con José Carlos, tengo que invitarlo, porque seguro que esto le va a encantar. Bueno, pues, porque conociendo, en fin, cómo cuentas tú la historia también en tus podcasts, estamos en el mismo equipo. Exactamente. O sea, que me alegro de que por fin aceptaron mi invitación y que hayas tenido la oportunidad pues aquí estamos. Jesús, un abrazo fuerte y gracias por todo. Nada, encantado. Memorias de un tambor.